Vamos a continuar con este noticiero hablando de Jujuy, ya que inició en esa provincia el proceso de reforma constitucional impulsado por el gobernador Gerardo Morales. Frente a esto, organizaciones sociales y políticas denuncian la falta de apertura a la ciudadanía de este proceso, además de los nuevos intentos de Gerardo Morales de avanzar sobre derechos básicos, como por ejemplo el derecho a la protesta. Recordemos que en estos 8 años de gobernación, Gerardo Morales violó toda clase de artículos constitucionales, así como derechos humanos básicos. De acuerdo con la reforma impulsada por Morales, hay 66 de los 212 artículos constitucionales que se reformarían. Tras las elecciones del 7 de mayo, la Convención Constituyente encargada de modificar esta Constitución quedó compuesta por 29 legisladores oficialistas. Esto significa que el radicalismo tiene mayoría para imponer todas las reformas en estos artículos. El propio Gerardo Morales fue elegido como constituyente, aunque pidió licencia por 50 días para volver a su rol de gobernador. Este cuerpo legislativo tiene 90 días para presentar las reformas. Vamos a profundizar sobre este tema. Estamos en comunicación con Natalia Peñalosa. Ella es abogada y asistente de dirección institucional de la Organización de Abogados y Abogadas del NOA en Derechos Humanos. Natalia, gracias por esta comunicación. Lo primero que te quiero pedir es que nos describas de qué se tratan los puntos más problemáticos de la reforma que impulsa Morales. Hola, buenas noches, Agustín. Claramente, como nombraste, los puntos más inquietantes son el tema de la limitación y la persecución en el derecho a la protesta. Otro tema que estamos trabajando desde Andes fuertemente es el tema de la no consulta previa, libre e informada, dado los diferentes derechos que se van a reformar, artículos que se van a reformar, que inciden con los derechos de incidencia colectiva de los pueblos indígenas de la provincia. Recordemos que la provincia de Jujuy tiene una mayor población, se caracteriza por tener una mayor población que pertenece a diferentes pueblos en todo lo que es el NOA, ¿no? Entonces, proceder a una reforma que incide en los derechos de los pueblos indígenas sin cumplir con los estándares de los derechos internacionales es lo que actualmente nos está preocupando desde Andes. ¿De qué forma se afectaría los derechos de las comunidades originarias? En un principio se pretende reformar el artículo 50, que recordemos que nuestra Constitución es del 1986 y hace referencia solamente a las comunidades y a los pueblos indígenas en el artículo 50 de una manera paternalista, es decir, que solamente ordena proteger a los pueblos y a las comunidades de la provincia. Desde Andes entendemos que hay que reformar, porque ya actualmente los pueblos son considerados sujetos de derechos a nivel internacional. Entonces, entendemos necesaria esa modificación, pero hay que hacerla con la participación efectiva de los pueblos, digamos, reformar un artículo sin garantizar una consulta previa, libre e informada con los pueblos está violentando los derechos de incidencia colectiva reconocidos a nivel internacional, donde el Estado argentino ratificó el cumplimiento del convenio 169 de la OIT y que en caso de continuar va a generar responsabilidad internacional al Estado, digamos, por no cumplir con esta obligación internacional. Bien, además se viola la última reforma constitucional de la Nación, que fue en el 94, que también reconoce los derechos de los pueblos originarios. Te quiero hacer una pregunta más general, si existen artículos o por lo menos proyectos de reforma de artículos que no se conocen, ¿no? O sea, la pregunta sería si toda la reforma que se intenta imponer es conocida por el pueblo. En realidad no se conoce todavía el proyecto, terminó la primera semana de sesiones y de organización de la constituyente y no se conoce el proyecto, desconocemos cuáles son las propuestas y en realidad
eso también atenta, ¿no?, contra la participación ciudadana, no solamente con qué es lo que van a trabajar los constituyentes, sino también no puede haber una participación efectiva si no hay una información, un acceso a esta información. Sí, clarísimo. Te quiero consultar por el derecho a la protesta. ¿Cuál es el motivo o los argumentos que da Morales y el radicalismo para avanzar sobre este derecho y, en concreto, de qué manera se lo podría coartar? En realidad los argumentos que siempre expusieron desde el oficialismo acá en la provincia es esto de la defensa de los derechos individuales en contra o versus la defensa y protección de los derechos colectivos. De hecho, va a reformar esta constitución garantizando y protegiendo la propiedad individual y desconociendo la propiedad colectiva, volviendo un poquito a los casos de los pueblos. Y recordemos que Morales hizo su campaña eh, de gobernador en las dos últimas elecciones con la bandera de no Milagro Salas, encarcelamiento de Milagro Salas, juicio y encarcelamiento. Entonces, el derecho a la protesta vienen a limitar, incluso lo vino haciendo con el tema de ya anteriormente con las contravenciones, cada vez que hay una protesta en Jujuy, ya sea por cuestiones de femicidio, ya sea, la última fue cuando fue la marcha del 8M, aparece la policía de Morales y lo que hace es contravencionales, es decir, ya está limitando el derecho a la protesta con contravenciones que son imposibles de pagar claramente. E incluso imagínense la madre de, acá tenemos el caso de Yara Rueda, un caso testigo, un caso en plena pandemia, que ella todos los martes o jueves, no recuerdo muy bien, salía a protestar para justicia por su hija y siempre era recibida por la policía por una contravencional. Entonces, claramente, esta limitación, este atentado contra el derecho a la protesta, va a incidir en todos los otros derechos que hemos logrado y que hemos ganado en la calle, ¿no? Con respecto a acá en Jujuy, la emergencia de la violencia de género en plena pandemia. Después, bueno, obviamente los derechos laborales, los derechos de los pueblos indígenas también se los han ganado en la calle. O sea, imagínense ahora una constitución que prohíba, que restrinja el derecho a la protesta, claramente está restringiendo por detrás los demás derechos colectivos. Es interesante lo que decís, Natalia, porque sin haberse hecho esta reforma constitucional, Gerardo Morales ya viola garantías básicas. Y es en ese sentido que te quiero hacer la última pregunta. Te quiero consultar qué puede pasar políticamente teniendo en cuenta los rasgos ya autoritarios de este gobierno provincial. ¿Qué puede pasar políticamente en caso de aprobarse esta constitución, que pareciera que es lo que va a pasar? Entendemos que se va a aprobar la constitución porque tienen la mayoría de los constituyentes, la mayoría parlamentaria, y bueno, la decisión política es que salga. Ahora hay que pensar con las diferentes organizaciones de derechos humanos, con los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, los pasos a seguir para que realmente no se implemente, dadas todas las violaciones que intentan con esta reforma, digamos.